Bienvenido al canal. Aquí encontrarás historias suaves y música tranquila, creadas especialmente para ayudarte a dormir. Cada sonido está pensado para acompañarte a un descanso profundo, donde el cuerpo se relaja y la mente se apaga. Respira hondo, deja atrás el día y deja que la calma te envuelva. Comenzamos. Capítulo 1. El niño marcado desde el vientre. La madrugada en que Pedro Rodríguez Filo llegó al mundo, el aire en la pequeña ciudad de Santa Rita do Sapucaí estaba cargado con una humedad espesa, esa que se pega a la piel como un presagio. Afuera, la lluvia fina había convertido las calles de tierra en un barro denso, y el hospital municipal apenas era un edificio de paredes descascaradas y luz mortecina. Dentro, la madre de Pedro, exhausta, intentaba empujar con cada contracción, pero su cuerpo ya arrastraba las secuelas de una violencia que se había gestado meses antes, cuando aún llevaba a su hijo en el vientre. Un golpe, brutal y seco, había fracturado parte de su abdomen y comprimido el cráneo del feto. Fue el propio padre de Pedro quien, en un arranque de furia y celos, la pateó con toda la fuerza de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad con las manos. Ningún médico atendió la lesión en aquel momento. Ninguna denuncia se hizo. En aquella parte de Brasil, en la década del 50, la violencia doméstica no se hablaba, no se señalaba, se escondía bajo un silencio espeso, un pacto tácito de resignación. Pedro nació con una deformidad en el cráneo. La partera que lo recibió notó de inmediato el hundimiento leve pero visible en un lado de su cabeza. Su llanto no fue inmediato. Primero abrió los ojos, oscuros, fijos, penetrantes, como si en lugar de un recién nacido, se tratara de alguien que ya llevaba demasiado tiempo mirando el mundo desde algún lugar profundo. Cuando finalmente lloró, no fue el sonido agudo y frágil de un bebé, sino un gemido grave, prolongado, casi desafiante, que hizo que la mujer lo envolviera con rapidez en una manta áspera y manchada de sangre. Con el tiempo, sus métodos se volvieron más rápidos y, paradójicamente, más limpios. Ya no buscaba hacer un espectáculo. No necesitaba que lo vieran. El verdadero poder, comprendió, estaba en que los demás supieran que podía matarlos en cualquier momento, incluso sin ser visto. Ese miedo, más que cualquier cuchillo, le garantizaba control. Pero aún faltaba mucho para que su leyenda alcanzara su punto máximo. Porque fuera de la prisión, su nombre empezaba a ser conocido por gente que no había visto un penal en su vida. Y esa fama sería tanto un escudo como una trampa. En los años siguientes, Pedrino Matador saldría de prisión, volvería a matar y regresaría una y otra vez, como si las calles y las celdas fueran solo dos escenarios distintos de la misma obra sangrienta. Y la lista de sus víctimas seguiría creciendo. Que eliminaba a quienes no merecían salir algún día y caminar libremente por las calles. Que cada muerte suya era un favor al mundo exterior. Esa idea no lo abandonaría nunca. Pero la cárcel, con todos sus laberintos de violencia, también le enseñó algo nuevo, que no siempre el enemigo era obvio. Que la traición podía venir disfrazada de camaradería. Y que, a veces, había que matar no solo por justicia, sino por supervivencia. Un episodio lo demostró con brutal claridad. Un grupo de internos planeaba eliminarlo. No por sus crímenes, sino porque su presencia y reputación desequilibraban las alianzas dentro del penal. Pedro lo descubrió antes de que actuaran. Una madrugada, mientras todos dormían, entró en la celda de los 3 hombres implicados y, uno por uno, los asfixió con una cuerda improvisada.
Lo hizo en silencio, sin derramar una sola gota de sangre, como si quisiera demostrar que no necesitaba armas para matar. Al amanecer, los guardias encontraron los cuerpos y, una vez más, Pedro fue aislado. Ese aislamiento prolongado le permitió pensar en algo que hasta entonces no había considerado: su vida, tal como estaba, no tenía otro camino posible. No había una salida real de ese ciclo. Incluso si algún día pisaba la calle otra vez, seguiría buscando presas. Era un cazador y no conocía otra forma de existir. Su permanencia en prisión se alargó con cada muerte. Cada condena se sumaba a la anterior, convirtiendo su estadía en una cadena sin fin. Y aunque otros presos envejecían, se debilitaban y aprendían a bajar la cabeza, Pedro mantenía la misma mirada fría que había tenido a los 14 años, cuando apuñaló por primera vez. Ese asesinato no solo reforzó su imagen, sino que atrajo la atención de las autoridades penitenciarias. Lo trasladaron a una prisión de mayor seguridad, creyendo que así podrían controlar su violencia. Fue un error. Allí, el ambiente era aún más denso, más cargado de odio y desesperación. Si en Mogi das Cruces había cazado por instinto, en este nuevo lugar lo haría con método. En su primera semana en la nueva prisión, mató a 2 hombres. Uno, condenado por violar a una niña de 6 años, el otro, por asesinar a un anciano para robarle unas monedas. Pedro no preguntaba detalles. Solo necesitaba confirmar el tipo de delito. Luego, actuaba. Y cada vez que lo hacía, su técnica se perfeccionaba. Usaba cualquier objeto como arma: cepillos de dientes afilados, piezas de metal, trozos de vidrio, incluso la propia estructura de la celda. Su nombre comenzó a circular fuera de los muros. La prensa, siempre hambrienta de historias macabras, empezó a interesarse por aquel joven que acumulaba cadáveres dentro de un lugar que se suponía seguro. Lo llamaron Pedrino Matador, un apodo que él nunca rechazó, pero que tampoco buscó. El número de muertes atribuidas a él creció con rapidez. Algunos decían que había matado a más de 20 personas antes de cumplir los 25 años. Otros aseguraban que el número era mucho mayor, pero que la mayoría de esos asesinatos nunca se registraron oficialmente. En el sistema penitenciario brasileño, donde la violencia era casi una estadística más, muchos de esos casos se archivaban sin investigación. Pedro, por su parte, no llevaba un conteo exacto. No mataba para sumar cifras. Mataba porque, en su mente, cada uno de esos hombres había cruzado una línea invisible que los convertía en objetivos. Esa línea, para él, no era negociable. Años más tarde, contaría que, incluso en prisión, sentía que hacía un servicio a la sociedad. Pero esa misma fama lo llevó a enfrentarse a algo que no había previsto: el desafío de los que querían probarse a sí mismos matando a la leyenda que empezaba a formarse. Un joven recluso, recién llegado, intentó atacarlo en el patio con un pedazo de vidrio roto. Pedro esquivó el primer golpe y respondió con un movimiento rápido que hundió el cristal en el abdomen del agresor. Lo dejó desangrarse en el suelo mientras seguía su camino como si nada. Ese acto, visto por decenas de internos, selló definitivamente su lugar en la jerarquía no escrita del penal. La violencia en prisión no era siempre directa. A veces llegaba disfrazada de transacción, de juego de poder, de alianzas frágiles. Pedro aprendió a moverse en esa red sin atarse a nadie, sin deber favores. No era parte de ninguna facción criminal, y eso lo hacía impredecible. Su lealtad era solo para su propio código, y su código era claro:
Todo aquel que considerara un depredador de inocentes debía morir, incluso si eso implicaba hacerlo frente a todos. Hubo un caso que marcó un antes y un después en su carrera dentro de la prisión. Un interno que cumplía condena por el asesinato de su propia esposa había logrado ganarse cierto respeto entre los demás. Era astuto, sabía manipular a los guardias y mantenía una red de contrabando de tabaco y cuchillas. Pedro lo vigiló semanas, esperando el momento. Ese momento llegó durante un traslado al taller de carpintería. En un instante de descuido, Pedro tomó una de las sierras pequeñas y la hundió en la garganta del hombre. No le bastó con matarlo, lo arrastró hasta una esquina y dejó su cuerpo en una posición grotesca, como una exhibición. El mensaje era claro. El rumor corrió rápido. El chico nuevo había tumbado a un veterano en cuestión de segundos. Esa noche, Pedro durmió tranquilo, pero con los ojos abiertos la mitad del tiempo, midiendo cada sombra, cada movimiento en los pasillos. Los días siguientes confirmó algo que ya intuía: la cárcel estaba llena de los mismos hombres a los que había decidido cazar fuera. Violadores, asesinos de mujeres, abusadores de niños, soplones, traidores. Todos mezclados en un ecosistema cerrado, sin escapatoria. Para Pedro, eso era como un mercado donde el producto estaba al alcance de la mano. No necesitaba buscar. Las presas estaban ahí, compartiendo el mismo aire. El primer muerto en prisión fue rápido. Un hombre acusado de abusar de un niño recién había sido trasladado a su módulo. Pedro lo observó durante 3 días. Estudiaba cómo se movía, con quién hablaba, dónde se sentaba. Una mañana, mientras todos se dirigían al comedor, Pedro se acercó por detrás y le clavó una pieza metálica afilada en la base del cuello. El hombre cayó al suelo sin emitir más que un suspiro ahogado. Nadie gritó. Nadie corrió. En ese lugar, ciertos actos se entendían sin necesidad de palabras. Los guardias lo aislaron durante una semana. El aislamiento, para la mayoría, era castigo. Para él, era descanso. Un lugar silencioso donde repasar en su mente la lista de objetivos futuros. Al salir, esa lista ya tenía varios nombres. Con el tiempo, su reputación creció. Ya no era el chico nuevo. Era Pedrino, el que mataba a quienes, incluso dentro de la prisión, eran considerados desechos humanos. Esa reputación era un arma y un escudo. Los que sabían que no eran su tipo de objetivo lo respetaban y, en cierto modo, lo protegían. Los que temían estar en su lista evitaban siquiera cruzar su mirada. Capítulo 2: La cárcel como territorio de caza. Cuando las puertas de hierro se cerraron tras él, Pedro Rodríguez Filo no sintió miedo. No sintió esa opresión que aplasta el pecho a quienes entran por primera vez a una prisión. Sintió otra cosa, la extraña calma del depredador que entra en un bosque lleno de presas. La prisión, para él, no era un castigo, era un nuevo escenario, un territorio donde las reglas de la calle se condensaban, se endurecían y se volvían más directas. El penal de Mogi das Cruces no era un lugar pensado para rehabilitar. Era un monstruo de paredes húmedas y olor rancio a orina y sudor, donde los gritos de la noche se mezclaban con el chirrido metálico de puertas y cerrojos. Las celdas estaban abarrotadas, con hombres que habían llegado allí por todo tipo de delitos, desde ladrones de poca monta hasta asesinos en serie que, como él, no sentían el más mínimo interés por la vida humana. Pero Pedro traía consigo algo que lo diferenciaba de los demás, una lógica, torcida, sí, pero clara y consistente. Él no mataba por impulso ciego. Mataba porque creía que estaba corrigiendo algo que el mundo había dejado pasar.
En sus primeras horas dentro, lo observaron. El nuevo. Delgado, joven, mirada fija, cráneo marcado por la vieja lesión. No parecía intimidado, y eso, en la prisión, era suficiente para llamar la atención de los que buscaban someter a los recién llegados. La primera prueba llegó esa misma noche. 2 internos, conocidos por extorsionar a novatos, se acercaron a su celda. Le ofrecieron protección, y todos sabían lo que eso significaba, pagar con lo que se tuviera, desde comida hasta integridad física. Pedro no respondió con palabras. Cuando uno de ellos metió el brazo entre los barrotes para amenazarlo, Pedro lo agarró de la muñeca y tiró con una fuerza inhumana. El hombre golpeó su cabeza contra el hierro y cayó inconsciente. El segundo retrocedió, entendiendo que ese no era un preso común. Y luego hizo algo que lo inmortalizaría en las crónicas criminales: abrió el pecho del cadáver, extrajo el corazón, lo guardó en una bolsa de plástico y caminó hasta la comisaría para dejarlo sobre el escritorio del oficial de guardia. «Fue él quien mató a mi madre», dijo, con una calma que heló la sangre de todos en la sala. Tenía 17 años. No se entregó para buscar redención. Se entregó porque entendía que aquel ciclo debía cerrarse antes de iniciar el siguiente. En prisión, no encontró paz ni arrepentimiento. Encontró un nuevo territorio lleno de presas potenciales. Y descubrió que sus manos podían seguir haciendo lo que ya consideraba su oficio: matar. La leyenda de Pedrino Matador apenas estaba comenzando. En menos de un año, Pedro había matado 2 veces, y ambos casos, en su lógica distorsionada, eran actos de justicia. Pero la justicia pronto dejaría paso a algo más sombrío: la venganza. A los 16 años, su vida cambió de escenario. Se mudó con su padre a Mogi das Cruzes, en Sao Paulo. El hogar estaba ya roto. Su madre, debilitada por años de maltrato, no fue con ellos. El padre, alcohólico y de carácter violento, trabajaba en una carnicería y llevó a Pedro a ayudarlo. Allí, entre cuchillos afilados y mesas de corte, el muchacho perfeccionó una habilidad que no sabía que pronto usaría para algo más que deshuesar carne. Entonces ocurrió lo que terminaría de moldear al hombre que sería. Su padre mató a su madre. La apuñaló más de 20 veces en la cocina de su casa. Cuando Pedro llegó, el cuerpo aún estaba caliente y la sangre formaba charcos densos que se extendían por el suelo. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo una mirada fija al cadáver, y una decisión que se grabó a fuego en su mente: encontraría a su padre y lo mataría de la misma manera. Lo buscó durante semanas. Vagó por calles y barrios que no conocía, durmiendo en plazas y robando comida cuando podía. Hasta que lo encontró, trabajando en la misma carnicería de siempre. Lo observó desde la acera, notando que se veía más viejo, encorvado, como si la culpa lo pesara físicamente. Esperó el momento en que estuvo solo, cerró la puerta y se acercó con un cuchillo. Lo apuñaló exactamente el mismo número de veces que su madre había recibido. No existía diagnóstico para él. No había psicólogos, ni estudios neurológicos, ni interés por entender su mente. Era simplemente un niño difícil. Esa etiqueta servía para esconder lo que nadie quería enfrentar: que Pedro no reaccionaba como otros niños, que no parecía tener el mismo mapa emocional, que sus acciones no estaban guiadas por miedo al castigo ni deseo de aprobación. A los 14 años, la línea que separa la violencia de la muerte se borró. Pedro mató por primera vez. No fue un impulso irracional, sino un acto calculado, con un objetivo y un motivo que, en su lógica, parecían justos.
Un vigilante escolar había acusado y provocado el despido de un familiar suyo, un hombre inocente que perdió su sustento y quedó humillado. Pedro lo siguió durante días, observando sus rutinas, sus caminos y las horas en las que bebía solo en una esquina. Una noche, se acercó con una cuchilla robada. No hubo palabra alguna. 3 estocadas rápidas al abdomen y se fue caminando, sin correr, sin mirar atrás. Ese primer asesinato no lo llenó de miedo, como podría ocurrir con otros. Lo llenó de una calma extraña. Un silencio mental. Una sensación de equilibrio, como si hubiera ajustado algo que estaba fuera de lugar. No sintió remordimiento, pero sí la certeza de que había hecho lo correcto. En su mundo, había malas personas que merecían morir, y él tenía el valor para hacerlo. El segundo asesinato fue aún más personal. Un albañil, mayor que él por 2 décadas, golpeaba y maltrataba a una prima suya. Cada vez que Pedro la veía con la cara marcada, la ira se acumulaba en él como agua tras un dique. Una noche, la encontró llorando en el patio trasero, con la ropa rota y sangre en el labio. No hizo preguntas. Caminó hasta la casa del hombre con un machete oxidado y lo esperó entre las sombras. Los cortes fueron rápidos y letales. Nadie preguntó, nadie lloró por aquel muerto. Desde que tuvo fuerza para ponerse en pie, el niño mostró un temperamento difícil. No era inquietud común, no era simple rebeldía infantil. Era algo más crudo, más inmediato, como una chispa que se encendía ante cualquier frustración. Sus rabietas no eran berrinches, eran explosiones. No gritaba para llamar la atención, atacaba. Un empujón, un golpe, un mordisco. A los 7 años, derribó a un primo suyo contra un pozo seco en el patio de la casa. El golpe en la espalda lo dejó inmóvil durante horas. Pedro se asomó al borde y lo miró, sin pánico ni culpa, preguntando con voz neutra si aún podía levantarse para seguir jugando. En la escuela, el patrón se repitió. No soportaba la autoridad. Cuando un maestro lo acusó de robar un cuaderno, Pedro no discutió ni intentó justificarse. Simplemente levantó el puño y le partió la nariz de un solo golpe certero, seco, tan preciso como si hubiera practicado la trayectoria de su brazo antes. La sangre salpicó sobre los pupitres y las manos de los demás niños, que miraban con una mezcla de miedo y fascinación. Fue expulsado ese mismo día. Ningún adulto trató de reincorporarlo. En su casa, su padre apenas comentó el hecho, y su madre, con los ojos apagados, no se atrevió a contradecirlo. El pueblo empezó a generar susurros sobre aquel niño extraño. Algunos decían que estaba marcado desde antes de nacer. Otros aseguraban que había heredado el temperamento violento de su padre, pero multiplicado. Los animales pequeños del vecindario empezaron a desaparecer. Gallinas degolladas sin motivo, gatos muertos con el cuello torcido, un perro encontrado con las patas rígidas y la mirada fija en el vacío. Cada vez que esto pasaba, Pedro estaba cerca. Nunca confesó, nunca negó con vehemencia, y siempre parecía tener en las manos algún rastro de sangre seca o tierra recién removida. Capítulo 3. La libertad como campo de caza. Cuando Pedro Rodríguez Filo cruzó las puertas de la prisión por primera vez como hombre libre, no había sol brillante ni música en el aire. El mundo exterior lo recibió con un cielo encapotado y un viento seco que levantaba polvo en las calles sin pavimentar. No había familiares esperándolo, ni amigos que le estrecharan la mano. Solo un par de funcionarios cerrando el portón detrás de él, como si expulsaran de su interior a un animal salvaje. Tenía poco más de 20 años y el cuerpo marcado por años de encierro,
pero su mirada no había perdido ese filo que desconcertaba incluso a los hombres más duros. Llevaba una bolsa con ropa usada y un par de monedas que la administración penitenciaria le había entregado. Nada más. Ningún plan. Ninguna intención de rehacer una vida que nunca había empezado en el sentido común de la palabra. En la calle, el aire olía diferente, más limpio que el de la cárcel, pero no más puro. Pedro veía las mismas cosas que había visto antes de entrar: hombres que golpeaban a sus parejas, ladrones que robaban sin mirar a quién, rostros que ocultaban actos viles bajo sonrisas ensayadas. El mundo no había cambiado. Solo él lo había hecho, y no para volverse más dócil, sino para afinar su instinto. Durante las primeras semanas, se movió sin rumbo fijo. Dormía en casas abandonadas o en la intemperie. Robaba comida de mercados pequeños y cambiaba objetos de poco valor por cigarrillos o cuchillos usados. Su contacto con otros era mínimo, pero observaba todo. En las noches, caminaba sin hacer ruido, prestando atención a conversaciones, a gestos, a miradas. Era como si estuviera buscando algo, aunque él mismo no hubiera puesto nombre a esa búsqueda. Cuando finalmente se habló de la posibilidad de que obtuviera la libertad, la noticia generó reacciones encontradas. Afuera, muchos lo temían. Otros lo esperaban como si fuera una figura de leyenda. Pedro, por su parte, veía la calle no como una oportunidad de redención, sino como un espacio más grande y menos controlado para aplicar su código. El día que salió, después de cumplir una de sus condenas más largas, caminó hacia la luz exterior con el mismo paso tranquilo con el que había recorrido los pasillos de la prisión durante años. Y aunque no lo sabía, esa salida sería el inicio de la última gran etapa de su vida como cazador. Porque el mundo allá afuera ya no era el mismo que había dejado, pero su instinto no había cambiado en lo más mínimo. Su fama trascendió los muros. La prensa lo bautizó como el mayor asesino en serie de Brasil, y su nombre aparecía en programas de televisión y artículos sensacionalistas. Él no buscaba esa atención, pero tampoco la rechazaba. En entrevistas posteriores, admitiría sus crímenes sin vacilar, a veces con una frialdad que estremecía a los entrevistadores. Pero incluso en su territorio, Pedro sabía que no podía bajar la guardia. Había quienes soñaban con matarlo, ya fuera por venganza o por la gloria de ser el que acabó con Pedrino Matador. Algunos lo intentaron. Ninguno lo consiguió. Uno de ellos, un joven miembro de una facción, lo atacó con una barra de hierro en la lavandería. Pedro esquivó el primer golpe, lo desarmó y, usando la misma barra, le fracturó el cráneo en 2 golpes precisos. Otro intentó envenenarlo con comida adulterada, pero Pedro, que nunca comía sin antes observar el plato durante minutos, lo descubrió y lo apuñaló antes de que pudiera dar el primer bocado. Con los años, se convirtió en una figura casi mitológica dentro del sistema penitenciario. Para algunos internos, era un monstruo. Para otros, una especie de justiciero primitivo. Para todos, un peligro constante. Su permanencia en esa segunda etapa se alargó más de una década. Cada intento de trasladarlo a un penal menos violento terminaba en fracaso. Antes o después, mataba a alguien y su peligrosidad volvía a elevarse. Era un ciclo imposible de romper. No lo hacían por sentido de justicia, sino por miedo o interés. Si Pedro mataba a un enemigo suyo, ellos se libraban de hacerlo. Y él, sin saberlo o sin importarle, se convirtió en un arma que otros usaban a distancia. Su método no siempre era el mismo. A veces, atacaba de frente, dejando claro que había sido él. Otras,
lo hacía de forma silenciosa, usando estrangulamientos rápidos o veneno improvisado con sustancias robadas de la cocina. Aprendió a usar los materiales más improbables para matar: cinturones, toallas húmedas, cepillos de dientes afilados, incluso piezas de madera arrancadas de los muebles. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante una jornada de recreo en el patio. Un hombre acusado de abusar repetidamente de una niña de 8 años jugaba una partida de cartas. Pedro se acercó, se sentó frente a él, observó la mano de cartas y luego, sin decir una palabra, le hundió un cuchillo improvisado en el ojo. El hombre cayó hacia atrás, y Pedro se levantó, dejó el arma sobre la mesa y se alejó caminando con calma. Ese acto, presenciado por decenas de internos, consolidó su posición como el depredador absoluto del penal. Los guardias, aunque oficialmente debían controlarlo, en la práctica lo evitaban. Sabían que intervenir en sus asuntos podía significar ponerse en la mira. Además, en un lugar donde la violencia era imposible de erradicar, muchos preferían que alguien como Pedro limpiara a los internos más detestados por el resto. Era un equilibrio perverso, pero funcional. Su primera semana fue de observación. No se involucró en conflictos menores ni buscó demostrar fuerza innecesaria. Esperó, viendo cómo se movían los internos, quien controlaba dónde se distribuían las armas improvisadas y cómo se realizaban las transacciones de droga y cigarrillos. Pero en ese lugar, la espera no podía ser eterna. La primera provocación llegó rápido. Un preso, condenado por asesinar a su esposa y a su cuñado, se cruzó con Pedro en el pasillo del comedor. Con una sonrisa burlona, le preguntó si su fama era real o solo cuento de otros. Pedro no respondió. Siguió caminando hasta que la mano del hombre lo agarró del hombro. Ese contacto fue la señal. Giró con precisión y antes de que el agresor pudiera reaccionar, lo derribó con un golpe seco en la garganta. Mientras el hombre intentaba respirar, Pedro sacó un pedazo de metal afilado que llevaba oculto y se lo hundió en el pecho, 1, 2, 3 veces, hasta que la vida se apagó de sus ojos. El silencio posterior fue denso. Los guardias llegaron tarde. No hubo preguntas. Todos sabían que, para Pedro, aquello no había sido un arrebato, había sido una ejecución. A partir de ese momento, se abrió la veda. Los internos que encajaban en su código, violadores, abusadores de menores, asesinos de mujeres, traidores, empezaron a desaparecer de forma sistemática. Algunos morían en el patio, otros en sus celdas durante la noche, otros en los pasillos, donde nadie veía nada y todos juraban no haber escuchado un solo ruido. La cifra de muertes empezó a crecer de forma alarmante. Los registros oficiales hablarían más tarde de decenas, pero los rumores dentro del penal aseguraban que fueron más de 70 en total a lo largo de su estancia, muchos de ellos jamás investigados. Pedro no necesitaba aliados, pero aceptaba información. Había quienes le señalaban discretamente a nuevos internos con historiales que encajaban en su lista negra. Capítulo 4: El reino del depredador. El segundo ingreso de Pedro Rodríguez Filo a prisión no fue el de un hombre derrotado. Fue el de un conquistador que regresa a su territorio. Desde el primer paso en el módulo principal, se notaba que no era uno más. No caminaba mirando al suelo, como los recién llegados, su mirada iba recta, inspeccionando a cada interno como si evaluara su valor como presa o su inutilidad como obstáculo. La noticia de su regreso había corrido por los pasillos antes de que él siquiera pisara el patio. Pedrino está de vuelta, murmuraban en las celdas, y esas pocas palabras eran suficientes para que ciertos hombres evitaran cruzar su camino.
Entre los internos, él no era solo un preso más, era un veredicto de muerte que caminaba. La cárcel a la que fue enviado esta vez no era una común. Se trataba de un penal de alta peligrosidad, un lugar donde las facciones criminales más violentas del país tenían sus propias reglas y jerarquías, donde la autoridad de los guardias era frágil y la ley real la dictaban las pandillas. Allí, cada mirada malinterpretada podía terminar en una puñalada, y cada palabra fuera de lugar podía costar la vida. Pedro no pertenecía a ninguna facción. Eso lo convertía en un elemento incómodo, no era un aliado potencial, pero tampoco un enemigo por simple asociación. Su independencia absoluta lo hacía impredecible. A los líderes de los grupos criminales les generaba intriga, pero también un respeto cauteloso. Sabían que no podían controlarlo, y que enfrentarlo directamente podía significar perder hombres en cuestión de segundos. Ese crimen, por su precisión, hizo que algunos empezaran a decir que Pedrino no solo mataba por su código, sino que disfrutaba del acto en sí, que había convertido la muerte en un arte personal. Pero la calle, a diferencia de la prisión, estaba llena de imprevistos. Y uno de ellos fue su caída. Un soplón, motivado por una recompensa ofrecida por la policía, dio información sobre su ubicación. Una madrugada, un operativo rodeó la casa en la que dormía. Pedro intentó escapar por los techos, pero fue interceptado. Luchó, hirió a 2 agentes con una navaja, pero finalmente lo redujeron a golpes. Volvió a prisión. Esta vez, con una condena mucho más pesada y una fama que lo precedía en cada pasillo. Los internos lo miraban con una mezcla de respeto y temor. Muchos sabían que compartir espacio con él podía significar la muerte si, por cualquier motivo, caían en su lista. El regreso a la cárcel no fue un retroceso para Pedro. Era un regreso al terreno que ya conocía, donde su nombre tenía peso y donde las reglas eran claras. Allí, su número de víctimas continuaría aumentando, y con ello, el mito del hombre que mataba a los peores entre los peores. Lo que él no sabía era que, con el tiempo, esa fama lo pondría en el centro de un espectáculo mediático sin precedentes y que su propia historia sería usada para vender titulares, entrevistas y documentales. Pero eso sería más adelante. Por ahora, el cazador volvía a su jaula, sabiendo que, dentro de esas paredes, había mucho trabajo por hacer. Y junto a su nombre, el apodo que había nacido dentro de los muros, Pedrino Matador. La prensa, siempre ávida de titulares sangrientos, encontró en él un personaje perfecto. Un asesino que no negaba sus crímenes, que decía matar solo a gente mala, y que lo hacía con una frialdad que congelaba la sangre. Para algunos, era un monstruo. Para otros, un justiciero distorsionado. La policía comenzó a perseguirlo, pero atraparlo no era sencillo. Pedro se movía constantemente, nunca permanecía más de unos días en el mismo lugar y se mezclaba con los barrios marginales donde la desconfianza hacia las autoridades era total. Allí, su fama jugaba a su favor, muchos lo veían como una especie de fuerza imparable que castigaba a quienes merecían un final violento. Nadie delataba a Pedrino Matador. Durante este periodo, la cifra de muertes atribuidas a él creció de forma vertiginosa. Algunos testigos hablaban de más de una decena en pocos meses. La policía lo vinculaba con cada cadáver que aparecía con signos de ataque directo, sin robos, sin otro motivo aparente que el de borrar una vida. Un caso en particular llamó la atención de todos. Pedro asesinó a un líder de una pequeña banda que operaba extorsionando a comerciantes. El hombre había golpeado brutalmente a un vendedor ambulante que se negó a pagarle.
Pedro lo siguió durante 2 días y lo interceptó en una calle sin salida. Cuando encontraron el cuerpo, no había signos de pelea. Solo una herida precisa en el cuello y una expresión de sorpresa congelada en el rostro. La oportunidad apareció pronto. En una calle lateral, oscura y mal iluminada, escuchó los gritos ahogados de una mujer. La arrastraban hacia un galpón. 2 hombres, corpulentos, con olor a alcohol, intentaban cubrirle la boca mientras ella forcejeaba. Pedro no se detuvo a pensar. Caminó hacia ellos, sin correr, con la calma de quien sabe exactamente qué va a hacer. Uno de los hombres se giró y lo vio. Lo que encontró en esos ojos no fue sorpresa ni miedo, sino una certeza: ese desconocido iba a matarlo. El enfrentamiento fue rápido. Pedro tomó una piedra grande del suelo y la estampó contra el cráneo del primero, que cayó de rodillas antes de desplomarse sin vida. El segundo intentó huir, pero Pedro lo alcanzó y lo derribó con una patada en la parte posterior de la rodilla. Luego le apretó el cuello hasta sentir cómo los músculos dejaban de tensarse. La mujer escapó sin mirarlo, sin agradecer, sin quedarse a ver el final. Y Pedro se quedó solo en esa calle silenciosa, mirando los cuerpos inmóviles. No lo hizo por heroísmo, ni por compasión. Lo hizo porque esos hombres, para él, encajaban en la categoría que merecía la muerte. Y en su mente, el acto era tan natural como respirar. En los días siguientes, esa misma lógica lo llevó a eliminar a otros. Un ladrón que golpeó a un anciano para robarle el jornal. Un traficante que reclutaba adolescentes para transportar droga. Un hombre que, según se decía, había matado a su propia hermana por una disputa de herencia. Ninguno de ellos sabía que estaban siendo observados. Pedro actuaba como un cazador paciente, siguiendo a sus presas por horas o días, esperando el momento exacto. Pero en el exterior, matar tenía un precio diferente al de la prisión. Aquí había testigos, investigaciones, policías que no podían ignorar un cadáver en plena calle. Su nombre empezó a circular no solo entre delincuentes, sino también en los pasillos de las comisarías. Capítulo 5: El ocaso del cazador. El aire de la calle era distinto al de la prisión, pero no más limpio. Pedro Rodríguez Filo salió del penal con la misma expresión con la que había entrado años atrás, fría, calculadora, sin rastros de emoción. Había pasado décadas tras muros húmedos, bajo un techo de acero, oliendo el sudor, el metal oxidado y la sangre. Ahora, el cielo abierto parecía demasiado grande, demasiado expuesto. No lo esperaba nadie. Ningún familiar, ningún amigo. Solo unos pocos curiosos, vecinos de la zona, que sabían quién era y lo miraban con una mezcla de temor y morbo. Algunos lo reconocieron de las entrevistas televisivas en las que, sin pestañear, había relatado cómo mataba y por qué. Otros lo recordaban como un nombre repetido en titulares rojos, el mayor asesino en serie de Brasil. El Brasil que lo recibía ya no era el de su juventud. Las calles estaban saturadas de teléfonos móviles, cámaras de seguridad y redes sociales que convertían cualquier suceso en noticia inmediata. Y en ese ecosistema nuevo, su figura no tardó en convertirse en contenido. Al principio, Pedro se movió con discreción. Cambiaba de ciudad, vivía en pensiones baratas, pasaba días enteros en mercados callejeros o plazas, observando, midiendo. No tenía trabajo ni intención de conseguirlo. Su sustento venía de pequeños robos y de la ayuda de algunos conocidos que lo veneraban como un justiciero de la vieja escuela. Pero la verdad, como siempre, quedó enterrada bajo capas de mito y morbo. Los números reales de sus víctimas nunca se confirmaron.
Algunos investigadores creen que mató a más de 100 personas. Otros sostienen que la cifra, aunque alta, fue inflada por la leyenda que él mismo ayudó a construir. En los días posteriores, su nombre volvió a resonar en las cárceles que alguna vez habían sido su territorio. Allí, entre los que lo habían temido y los que lo habían admirado, se contaban historias de cómo mataba sin dudar, de cómo podía detectar a un depredador con solo mirarlo, y de cómo nunca, según decían, había roto su propia regla. Pedro Rodríguez Filo murió como había vivido, sin pedir perdón, sin buscar absolución, sin dejar que otros definieran quién era. Y aunque su cuerpo fue enterrado en silencio, su figura sigue viva en la memoria de un país que aún no decide si verlo como una advertencia o como un mito. Porque hay leyendas que, incluso muertas, siguen cazando en la oscuridad. Las autoridades empezaron a vigilarlo otra vez. No tenían pruebas de nuevos asesinatos, pero su historial era suficiente para justificar cualquier seguimiento. El final comenzó una tarde de marzo. Pedro caminaba por una calle estrecha cuando dos hombres en moto se acercaron lentamente. No vestían uniforme, no mostraban armas de inmediato, pero su postura hablaba claro, no venían a saludarlo. Pedro se detuvo, midió la distancia, y en ese segundo de cálculo entendió que no tendría tiempo de reaccionar. El primer disparo le dio en el torso. El segundo, en el cuello. Cayó hacia atrás, golpeando la cabeza contra el asfalto. No murió en el acto. Sintió el calor espeso de la sangre escapando por su boca y su oído. Vio, en la penumbra de su visión, como las siluetas en moto se alejaban sin prisa. No había gritos, no había gente corriendo a socorrerlo. Solo el sonido lejano de un motor perdiéndose entre calles. Algunos dicen que alcanzó a murmurar algo antes de perder la conciencia. Otros afirman que murió sin pronunciar palabra, con la misma frialdad con la que había vivido. Su muerte no cerró la discusión sobre quién había sido realmente. Para unos, un monstruo que disfrazó su sed de sangre bajo un código inventado. Para otros, un hombre que se enfrentó a los peores criminales y pagó el precio. La prensa llenó portadas con su nombre durante días. Programas de televisión reconstruyeron su vida, mostrando imágenes de archivo, entrevistas y titulares antiguos. Pero pronto entendió que había un nuevo mercado para él, el de la notoriedad. Canales de televisión, youtubers y periodistas independientes lo buscaban para entrevistarlo. Querían que contara su historia, que hablara de su código, que recreara con palabras frías los detalles de sus crímenes. Él aceptaba. No pedía disculpas, no suavizaba nada. En cada cámara encontraba un espejo que le devolvía la imagen de lo que siempre había sido, un cazador que se movía con reglas propias. En algunas entrevistas, sonreía con ironía cuando mencionaban la cantidad de personas que había matado. Decía que no llevaba la cuenta exacta. Que lo importante no era el número, sino el motivo. Y repetía, como una oración, que nunca había matado a un inocente. Esa exposición pública reforzó su mito. Jóvenes que no habían nacido cuando él ya acumulaba decenas de víctimas comenzaron a verlo como una figura casi cinematográfica. Pero también atrajo la atención de viejos enemigos, personas que habían jurado venganza y que ahora sabían que él estaba de nuevo en las calles. Durante un tiempo, intentó mantener un perfil más bajo. Se instaló en una comunidad rural, lejos de las capitales, pero su carácter no le permitía pasar por alto lo que consideraba injusticia. Pronto, en el lugar donde vivía, comenzaron a circular historias de un hombre que enfrentaba a golpes a abusadores, que amenazaba a ladrones y que, según rumores, ya había hecho desaparecer a uno o dos indeseables.